Bueno, Edward, bienvenido a Mate Geológico. Primero que nada, muchas gracias por tomarte el tiempo. No, Francisco, gracias a vos por la oportunidad de charlar con vos. Sabes que sigo tus podcasts, tus videos en YouTube. Muchos amigos han pasado por ahí, así que bueno, es un placer poder estar acá contigo. Bueno, la pregunta que siempre se habrá escuchado, siempre suelo hacer es, primero, ¿por qué estudiaste geología? Digamos, ¿qué es lo que te impulsó a estudiar esta carrera? Bueno, yo antes que nada, viste, para poner en contexto, yo soy de Cuba. Ah, Nací en Cuba, de un pueblo muy chiquito. En mi familia no hay nadie vinculado a la industria minera, ni mis amigos, ni en los vecinos, ni en la familia de los amigos, digamos. Nunca tuve ese acercamiento a la carrera de edades tempranas, pero sí pasó algo muy curioso cuando yo tenía, recuerdo, como 5 o 6 años. Estábamos con unos amiguitos del barrio jugando al béisbol y de pronto cayeron unos señores en camioneta con mapas, brújulas, piquetas. mira. Y entre los recuerdos que yo tengo y lo que hablaban los mayores que estaban con nosotros, que fueron los que hablaron con ellos, yo siempre entendí, siempre creí que esas personas eran arqueólogos, porque en esa zona donde yo vivía bueno, se conoce como la capital arqueológica de Cuba, digamos. Hay muchas cavernas y hay muchos restos de pueblos originarios. Entonces, constantemente habían grupos de espeleologías y expediciones arqueológicas, y yo siempre pensé que esos señores de ese momento, a mi edad, y también me imagino que la persona que hablaron con ellos tampoco entendía mucho del tema, Claro. y siempre quise ser como esos señores, ¿no? Andar en la camioneta y bajarme con pero siempre pensé en la medida que fui creciendo que era arqueólogo, y entonces yo quería estudiar arqueología. Ah, mira. Y bueno, por las cosas, mira, lo que es la vida. Bueno, en Cuba no es como Argentina, ni, digamos, ni como los típicos países, ¿eh? Normalmente, digamos, la dirección del país estima en 5 o 6 años los profesionales que va a demandar, Mm. y en dependencia de eso son las carreras que asignas a la universidad. En Cuba la educación universitaria es gratuita, pero está por lo menos en esa época, así, ¿no? Estoy hablando de finales de los 80, que fue cuando yo estudié, ¿no? Principios de los 90. Está enfocada en la demanda que puede tener, porque, digamos, es una obligación del Estado encontrarle trabajo a los que se gradúan. Entonces, digamos, no es que tú te gradúas y tienes que salir al mercado a trabajar, digamos. Ya normalmente las empresas van a buscarte y es una obligación del Estado darte un trabajo cuando tú te gradúas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, digamos, cuando tú acabas la secundaria, es un poco también diferente, digamos, el promedio en tu currículum que tú traes en la secundaria vale el 50% de los puntos, y después tiene que hacer por ingreso en dependencia de las carreras que tú optes. Y Ah, después se hace una sumatoria entre tu promedio académico más lo que sacas en la prueba de ingresos. Independencia de la posición que tú tienes en el ranking, son las carreras que puedes acceder. Por claro. ejemplo, si el país se estima, bueno, yo no recuerdo mi año, eran 30 geólogos. Ujú. eh, si tú entrabas entre los 30 que tenían mejores notas, podías optar por geología, si no tenías que optar por otra carrera. Bueno, pero la cuestión es que yo quería estudiar ecología, no geología, no tenía ni idea ni lo que era geología. Pero ese año que me toca a mí, ya vos mirate el contexto, son finales de los años 80, principios 90, justo coincide con la caída del muro de Berlín. Ya no había campo socialista, Cuba se queda solo en el mundo. Entonces el país dice, no voy a demandar arqueólogos, necesito geólogos para echar a andar los proyectos de níquel del país. Mira. Y entonces en este contexto no hay arqueología, y a la hora de buscar, digo, bueno, arqueología no está más, ¿qué puedo estudiar? Entonces agarro y, bueno, listo, por la terminación y un poco por el Algo contexto, parecido. listo, arqueología. Pero lo curioso es que después, cuando estaba como en tercer año de la carrera, estudiando cuando una materia que se llama Geología de Cuba, encuentro un mapa geológico del pueblito donde yo nací. Mira. Y había uno de los autores, y por los años que saqué, me daba la cuenta de esas personas que yo había visto cuando tenía 5 o 6 años. Y uno de los autores era profesor de geología y yacimiento. Entonces voy a preguntarle, y él se acordaba que sí, que habían ido al pueblo y que habían unos chicos jugando béisbol. Entonces, fíjate lo que es la vida, digamos. Yo, en mi error de niño, que pensé que eso eran arqueólogos, al final Eran terminaron geólogos. geólogos. Mira. Y yo, por otra parte de la vida, terminé ahí estudiando geología. Y bueno, entonces estudié geología por 5 años en Cuba. Y con estas mismas cosas de cómo es Cuba, digamos, cuando tú terminas la carrera,
que si bien, digamos, tú vives en la universidad, tienes comida, alojamiento, libros, digamos, todo te lo da el Estado. Después, como pago, hay una cosa que se llama servicio social. Cuando tú te gradúes, el Estado te ubica durante 2 años en un lugar que el Estado piensa que te va a necesitar, ¿no? Claro. Y entonces, como que eso se llama servicio social. Y bueno, yo vivo en una zona muy, muy turística, con playas muy lindas y cosas así. Yo quería irme a trabajar a una empresa. Me gustaba también mucho la parte de ingeniería mecánica, ingeniería de suelos. Ujú. Y bueno, ahí había varias empresas que construyen hoteles, no solamente en Cuba, sino por todo el Caribe. Y bueno, yo como que, de hecho, había hecho parte de las prácticas de producción ahí, digamos, allá también cada 2 o 3 meses de clases, después te vas un mes y medio cuando tienes petróleo, a empresas petroleras, cuando tienes cosas más de minería, entonces como que durante el año vas rotando por Claro. esa mezcla entre la profesión ya en el campo y la academia, ¿no? Entonces, bueno, mi plan ya era irme a hacer hoteles y ya cuando estaba de hecho, yo tenía muy buen premio académico, ¿no? Y las empresas me habían pedido a mí como en primer lugar, o por lo menos esta empresa que se dedicaba a hacer hoteles. Pero en ese momento empieza, bueno, en este mismo contexto de que se acaba el socialismo y Cuba tiene que quedarse solo, Cuba había contratado muchos de los profesores a que fueran a otras universidades, sobre todo de Ecuador, Colombia, a dar clases. Ujú. Y habían ciertas vacantes en la universidad de profesores. Entonces el decano de la facultad me dijo, no, lo siento, Edward, tú no te vas a construir hoteles, necesitamos que te quedes acá dando clases. Y entonces como también un poco para que me fueran no chocando, no, te vamos a hacer la posibilidad de que haga una maestría y si después quieres hacer un doctorado, Claro. que lo haga. Entonces listo, me quedé ahí 2 años dando clases y había una maestría en geoquímica, como trabajé mucho en esos años, digamos, en esa zona de nuestra universidad donde yo estudié, se llama Moa, es la zona minera más grande de Cuba, digamos. Claro. Normalmente cuando se habla de Cuba la gente no se piensa que es un país minero, pero gran parte de las exportaciones de Cuba son mineras. Cuba es uno de los mayores productores de níquel y cobalto del mundo. Mira. Hoy por hoy también hay algunas minas de oro, plata, plomo, siempre fundamentalmente tiene desde los años 20 del siglo pasado, ya había actividad minera, sobre todo en esa región, porque es una región particularmente muy interesante, digamos, son zonas de corteza, digamos, oceánica, que por proceso de meteorización han formado grandes cortezas lateríticas muy enriquecidas en níquel, cobalto, también tierras raras. Y hay varias empresas, bueno, en un inicio fueron algunas empresas americanas antes de la revolución, después de la revolución. Ujú. Los rusos y los países socialistas del este entran y construyen otra fábrica más y después de los 90, en este cambio coyuntural de Cuba empieza a aliarse con empresas, sobre todo mineras canadienses. Entonces, bueno, hay 3 plantas de producción de níquel y cobalto, ahora hay 2 en funcionamiento. Pero es una zona, digamos, que ahí estudié y con esta tesis de maestría estaba investigando un poco siguiendo un poco los flujos mecánicos de dispersión, porque yo notaba que en los placeres aluviales o en los placeres en la desembocadura de los ríos en las playas había mucha concentración de metales pesados. Claro. Y ahí teníamos de todo, tenía platinoides, oro. Entonces Uf. estuve como 2 años mapeando toda una zona, como unos 200 kilómetros, mapeando los flujos mecánicos de dispersión, buscando concentración de estos metales pesados. Claro. Y justo cuando termino me da la vuelta que doy para llegar a lo que tú me preguntaste. Uh-huh. Justo cuando ya termino la beca de maestría, bueno, la universidad tenía un plan de que todos sus profesores se hicieran doctorados. Mira. La universidad donde yo trabajaba, que fue la misma que estudié, yo tenía una beca para irme a Barcelona a hacer mi doctorado. Mira. Y recuerdo que justo había ido a la biblioteca, esto fue julio, cuando terminé las clases en Cuba, y en septiembre ya me iba a Barcelona a empezar el doctorado. Tenía una beca que había ganado en una beca que daba la Comunidad Económica Europea. Y justo cuando estaba entregando, digamos, tenía que ir a la biblioteca a entregar un libre deuda, que no debía ningún libro de la biblioteca. Sí. Y en la biblioteca había un cartel que decía que la Universidad de La Plata, en colaboración con la DAD, que es un organismo científico del Parlamento alemán, en ese momento estaba la transición, estoy hablando de años 98. El boom en Argentina, claro. Claro, y era la transición de la Europa separada a la Comunidad Económica Europea. Y bueno, y habían
ese organismo otorgaba 3 becas para estudiantes latinoamericanos a hacer doctorados en América Latina, ahí en La Plata. Ujú. Y las 3 becas, una era para, una era para temas mineros, otro para temas paleontológicos y sedimentológicos, y la tercera no me acuerdo lo que era. Entonces, yo ya, cuando hice este tesis de maestría de geoquímica, empecé a ver, digamos, que ese oro, porque también empecé a ver cuarzo, y ese cuarzo tenía texturas más bandeadas, típicos más epitermales, que eso hasta Cuba ni se había ni reportado en ese momento. Ujú. Entonces yo empecé a investigar un poco los epitermales. Y una de las tesis era para estudiar sistemas epitermales en Patagonia. Ah, qué bueno. Mira. Y yo dije, bueno, listo. Y yo la tesis que tenía en Barcelona era también de geoquímica y cosas así, ¿no? Ujú. Pero más enfocada a las ofiolitas, que son las rocas que producen estos yacimientos de níquel y cobalto. Pero yo me quería ir por el otro lado, porque esa zona es extremadamente compleja. Hay un arco volcánico o estas ofiolitas en determinado momento en el proceso ese de formación de la placa Caribe, la parte de esos arcos volcánicos obducen, o las ofiolitas obducen a los arcos volcánicos. Entonces, digamos, tienes un quilombo estructural terrible, entonces tienes rocas ofiolitas cabalgando sobre rocas volcánicas del arco. Entonces tienes los yacimientos de las ofiolitas arriba, y abajo tenés los yacimientos típicos de candino, ¿no? Epitermales, pórfidos, BMS, ese tipo de cosas. Mira. Y entonces yo, estudiando estas cosas, empecé a ver mineralizaciones más típicas del arco. En ventanas erosionales de la ofiolita ya estaba explorando en algunos lugares el arco, y nada, básicamente todo eso. Y bueno, y ya era vacaciones, era julio, yo en septiembre tenía que estar en Barcelona, y mi sueño siempre fue conocer Argentina, digamos. Vivo en un pueblito que no sé por qué razón es el único pueblito en Cuba que gusta más el fútbol que el béisbol. Era fanático a Maradona, no sé por qué razón, culturalmente Argentina me traía mucho. Muy chiquitito me tomaba un tren 24 horas para ir a La Habana a ver un concierto de Fito, o leía, me apasionaba mucho la literatura argentina, digamos. De muy chico había leído. Mira. Desde Horacio Quiroga, digamos, hasta, bueno, qué sé yo, Borges, Cortázar. Como que siempre tuve esa atracción. Y cuando veo ese cartel, agarro y le voy a la rectoría y le digo, oye, dame acá no había ni mail, había un fax en esa época. Entonces en un fax le escribo a Isidoro Chalamú, que era decano de la Facultad de La Plata y director del INREMI, y era el que veía toda la parte, tenía un grupo de investigación en el INREMI de sistemas epitermales, y le hago un fax con la idea que yo tenía, qué sé yo, se lo mando, pero imagínate, era la mínima esperanza, man, ni sabía ni cómo era, ni sabía dónde quedaba mucho La Plata. Y, sí. Y bueno, que si ya me estaba preparando para irme a Barcelona, y unos días antes de ya tenía todos los pasajes para irme a Barcelona, me llaman, me acuerdo, estaba jugando al fútbol, y me llama mi mamá, que estaban llamando de Argentina. Entonces me llaman para decirme que me habían otorgado una beca a mí para venir a Argentina. Qué bien. Y entonces, listo, ahí, chau, Barcelona. Argentina. Ya me voy para Argentina. Y bueno, así llego a Argentina, a la Universidad de La Plata, y estoy 4 años haciendo mi doctorado ya más en temas mineros, porque en el lugar que caigo, en el INREMI, ellos tenían varios convenios con Fomicruz, una empresa del Estado, bueno, creo que había creado Kirchner en su momento en Santa Cruz, y Fomicruz fondeaba el INREMI para explorar y desarrollar determinados proyectos de oro en Patagonia. Algunos de esos proyectos hoy por hoy son minas. Uh-huh. Así que bueno, estuve así 4 años entre la Patagonia, tomando muestras, y bueno, en La Plata, y viajando por el mundo a hacer geoquímica, isotópica, inclusión de fluidos y cosas así. Y esos fueron mis 4 primeros años en Argentina, hasta bueno, en el 2001. El mismo día que de la Rúa se iba en el helicóptero, yo me iba regresando a Cuba con la tesis terminada. Bueno. Más o menos esa es mi historia de cómo llego a la geología y cómo llego a Argentina, ¿no? Bueno, qué interesante. O sea, igual siempre tuviste como una afinidad a la parte industrial, digamos, ¿no? Siempre una ciencia aplicada, podríamos decir, ¿no?
Claro, de hecho, bueno, pasaron cosas, digamos, después que yo termino mi tesis en el 2001, yo me regreso a Cuba y, y a trabajar en la misma universidad que estaba antes. Y, y ahí estuve como 2 años, hasta bueno, en ese momento mi novia, la madre de mis hijas, que queda embarazada. Y ya yo con un salario cubano no podía mandar a una hija en Argentina y estoy hablando, digamos, esto fue post explosión del 2001, 2002, 2003, digamos. Ya a pesar de la situación convulsa en Argentina y yo con mi salario cubano, que en dólar era nada, no, era imposible mantener una familia en Argentina. Entonces, bueno, tomamos la decisión de yo venir para acá. Y ahí llego a la Argentina y bueno, hago una postdoc, pero siempre, como cuando yo terminé el doctorado, era como que yo sentía ya como que era algo cumplido, ya había estudiado, ya había hecho mi doctorado y yo quería vivir la experiencia de la industria, digamos. En algún momento me sentí medio, no sé, bueno, tú estás en la academia también, ¿no? ¿Cómo? ¿Tú estás en la academia o trabajas en alguna empresa o No, algo no, así? yo ahora, bueno, saqué una beca con ISET para entrar ahora. Pero no, Ok. no, recién recibido, básicamente. Ok. Bueno, digamos, yo tenía, bueno, después tenía una beca también del CONICET, pero postdoctoral de 1 año. Pero ya yo estaba, digamos, no molesto, digamos, soy totalmente agradecido a este país y por todas las oportunidades que me dio y hasta por la familia que he podido crear. Pero yo sí me sentía un poco, no molesto, pero como que no me gustaba todo el sistema de cómo se evalúa la parte académica. Y por otro lado, me preocupaba ver tanto potencial, tanta separación entre la academia y lo que pasa en la industria. Y no me sentía cómodo. Me parecía que uno debería estar, también quizás por mi formación esa cubana de estar en la academia, pero constantemente yendo al terreno a resolver problemas del país o de las empresas que le tocaran, ¿no? Yo sentía que no sé, que yo tendría que, tantos años estudiante, era el momento en que tratara de si bien en el INREM y en La Plata, digamos, teníamos muchos trabajos a terceros, digamos, ahí era impresionante el ambiente de trabajo. Bueno, de hecho, muchos de los personajes que salieron de ahí hoy están dirigiendo principales empresas en Argentina. Digamos, si ahí en Reni sí había mucha unión entre lo que pasaba en la academia y aplicar eso básicamente en la exploración minera, que era lo que nos dedicábamos nosotros. Pero bueno, igual siempre estaba eso de, bueno, ¿qué pasa? Y qué pasa en ese mundo que nunca vi de tratar de resolver los problemas reales de la industria. Entonces, digamos, yo en Cuba también por estas cosas locas del momento en que me tocó estudiar en Cuba, junto con ese año que no había arqueología, tampoco llegó a la carrera de geofísica. Claro. Y entonces muchos profesores de la facultad de geofísica que no tenían trabajo, para que no pierdan su trabajo, los metieron a la facultad de geología. Entonces, digamos, tenía mucha formación de geofísica en mi currículum. Y entonces como que en el REMI había unos equipos y empezamos a echarlos a andar y empezamos a hacer trabajos a empresas, a terceras a través de la Universidad de La Plata. Y ahí adquirí cierta experiencia ya en el campo, ¿no? Geofísica. Y en el año 2008, entonces este proceso que yo te decía que ya quería un poco como cambiar de aire y ver qué pasaba en la industria, le escribí a Quantum Geoscience, es una empresa canadiense de geofísica, tiene más de 30 años en Argentina, creo. Y listo, me aceptaron. Y bueno, desde ahí, desde el año 2008, estoy en Quantec, en un principio más que nada enfocado en Argentina, pero bueno, al poco tiempo empecé un poco a encargarme del desarrollo de proyectos de la empresa en toda Latinoamérica. Bueno, ha sido una experiencia grandísima por el volumen de proyectos y la cantidad diferente de yacimientos minerales. Claro. Normalmente, digamos, Quantec en Argentina ha hecho un trabajo increíble. Hemos estado vinculados a todos los descubrimientos que ha habido en el país y lo que están por venir, porque estamos en todas las etapas de exploración. Así que bueno, ahí tratando también de eso, de toda esa experiencia de la academia, de
del estudio de ingeniería, después del máster y después el doctorado, tratando de volcar todo eso hoy por hoy a la industria. ¿Y cómo fue? Bueno, porque me imagino que por ahí uno estudiando, uno dándole como enfocarse en ciertos temas y después pasar a la industria donde todo es mucho más rápido, donde las decisiones tienen que ser mucho más en el momento. ¿Cómo fue el cambio de ritmo? Sí, digamos, fue difícil en el sentido de, también por mi formación y donde yo vengo, digamos, porque cuando a mí Quantec me contrata, digamos, a mí me contrata, que sería bueno si en algún momento lo puedes tener, Miles Raidos. Miles Raidos es un geofísico canadiense. Él lleva más de 40 años viviendo en Argentina y hoy por hoy está más que nada enfocado a desarrollo de proyectos de litio, pero durante 20 y pico años es un geofísico increíble y uno de los profesionales, digamos, más integrales que he visto, porque siendo geofísico, digamos, es muy complicado a veces congeniar los geofísicos y los geólogos, porque tenemos visiones totalmente diferentes. Los geólogos tenemos una formación más descriptiva de los problemas y los geofísicos tienen una idea más matemática y exacta de las cuestiones. Entonces a veces congeniar esos dos modelos no es sencillo. Y Miles es una persona súper abierta y él cuando me conoció a mí me dijo, bueno, yo quiero que tú nos des un plus, nosotros nos dedicamos a entregar productos geofísicos, pero él sentía que faltaba alguien que aterrizara, es un geólogo. Claro. Y entonces cuando, bueno, me contrató, ese era mi trabajo, pero parte de mi trabajo fundamental también era buscar proyectos, digamos, buscar proyectos para poder pagar los salarios de la empresa. Y para colmo, yo vengo de un país socialista barra comunista donde el marketing no existe y la palabra negocio puede ser hasta vista hasta como una mala palabra. Claro. Y entonces, digamos, enfrentarme a eso sí fue, digamos, en ese sentido, de tratar de abordar empresas, buscar contactos, encontrar clientes, mostrarles tus productos. Pero sí, digamos, como tenía toda la experiencia, uno docente durante muchísimos años, dar clases, yo ya estaba en segundo año y ya era profesor ayudante y daba clases a los de primero y después toda mi vida en la parte académica investigativa. Sí tenía la experiencia de explicar las cosas y entonces lo que hice fue tratar de un poco despojarme digamos, tratar de no verme como un vendedor buscador de proyectos y tratar de dar soluciones técnicas a las cosas. Entonces, básicamente lo que hice fue, bueno, decir a los geólogos, mira, la geofísica es una herramienta indirecta, digamos. Tú un mismo set de datos geofísicos lo puedes explicar por diferentes modelos geológicos. Entonces, la geofísica nunca te va a dar una solución única, es multisoluciones. Y la única forma de tú solucionar esa, digamos, entre comillas, incongruencia entre un modelo geofísico y un modelo geológico es agregar la información geológica a los modelos geofísicos. Entonces, cuando tú le vas agregando información geológica a los modelos geofísicos, tú vas viendo cómo ese modelo geofísico cambia. Y cada vez te va apareciendo más a la idea que tú tienes de tu modelo geológico. Pero bueno, siempre abierto, digamos, tampoco puedes ir con una idea cerrada de que el modelo geológico es único y es invariable y es el que es, digamos. También tienen que estar abiertos a, bueno, si mapeo una falla, listo, esa falla la pongo en el modelo geofísico. Si tengo campaña de perforación, esos datos ponerlos en los modelos. Si hago petrofísica, por ejemplo, nosotros los geólogos trabajamos en minería, y esto parece una mentira, pero es la realidad. Las empresas de mineras se gastan millones de dólares en geoquímica, digamos. Tú sabes muy bien la concentración de oro, plata, plomo, zinc, y sabemos muy bien cómo se comportan y se distribuyen nuestros elementos químicos en nuestros proyectos, pero no hay información petrofísica, digamos, no sabemos cómo varía la resistividad, cómo varía la densidad. Entonces, digamos, que eso se resuelve con gastarse menos de $10,000. A mí me gusta ponerle número a las cosas porque sí, está bien. Otro de los problemas que hay en esta relación entre la academia y la industria minera es que nosotros trabajamos en algo que se llama geología económica, digamos, y el concepto de yacimiento es un concepto económico, ¿no? Un yacimiento no es una acumulación mineral, es una acumulación mineral, sí, pero que para cuando tú la saques te quede algo de ganancia. Hablando mal y pronto, ¿no? Es mucho más complejo el concepto, pero básicamente es eso. Y entonces a veces perdemos noción de lo que cuestan las cosas. Y por eso gastamos millones de dólares en geoquímica
y no gastamos nada en petrofísica, a diferencia, por ejemplo, de industria como el petróleo, la geotérmica, donde sí, ellos nunca se les ocurriría perforar un pozo sin información geofísica de calidad, y no pasa en la industria nuestra de minería. Pero por suerte, como los contextos y también las circunstancias, ¿no? En ese momento que ya estamos hablando en el post-2003, cuando ya empieza a haber cierta actividad minera en algunas provincias, hay un boom minero a nivel global. Acá también, digamos, con todos los desarrollos que se empiezan a producir en la informática, en la mejora, en el modelamiento, en los software de procesamiento y interpretación, digamos. Eso hizo que Quantec aprovechara ese momento. Digamos, la empresa no solo se dedica a hacer estudios, sino tiene una parte de investigación y desarrollo que genera sus propias tecnologías. Y eso nos dio ganar una posición en el mercado. Digamos, que somos una empresa que no solamente hace estudios, sino que está buscando las formas de hacerlo mejor, de obtener datos lo más profundo que se pueda, con mayor resolución y sobre todo mayor calidad del dato. Sí, yo tengo una consulta. Yo he visto algunas charlas que están ahí en YouTube que diste sobre exploración geofísica. Y esto es lo que me comentaba, me llamaba la atención, de que se gastaba mucho dinero, digamos, en exploraciones geoquímicas. Y es como que yo me preguntaba, pero ¿por qué no hacen exploración geofísica, que es más barato? ¿Le tienen miedo? ¿Tienen miedo a innovar? ¿O qué pasa ahí? Que como que se siente como un temor. Hay de todo, digamos. Digamos, pasa de todo. Pasa un poco de malas experiencias por no utilizar las herramientas adecuadas. Y también hay una realidad, digamos, y esto no solamente pasa en Argentina, digamos. Yo normalmente viajo por el mundo y en todos lados el problema es lo mismo. Digamos, si tú ves lo que pasa en nuestra formación, normalmente los geólogos no tenemos casi formación geofísica. Claro. Y después, cuando tenemos algo, es básicamente de sísmica y cosas aplicadas al petróleo. Y después los geofísicos también, por su lado, a veces se dejan llevar por la belleza matemática y no hay esa interrelación que hablamos ahorita, ¿no? De cómo debería ser esa comunicación entre un geofísico y un geólogo. Dos personas que trabajan sobre lo mismo, pero con formaciones y quizás sesgos diferentes. Entonces hay de todo. Hay malas aplicaciones por falta de experiencia. También es como todo, digamos, tú la geofísica no puedes pedirle más de lo que das, digamos. Cuando tú te enfrentas a un dato geofísico, tú tienes que entender esto que yo te explicaba, digamos, no da una solución única. A veces tú agarras esos datos geofísicos, hiciste una campaña de perforación, no fue lo suficiente exitosa como tú querías, y esos datos geofísicos cayeron en un cajón y nunca nadie más la vio, sin darse cuenta que con el tiempo los modelos de procesamiento, los software mejoraron, que esos mismos datos que se tomaron hace 10, 15 años y hoy tú los procesas y los interpretas a la luz de los nuevos descubrimientos, los nuevos avances que hay, vas a ver que los resultados son diferentes. Digamos, la mayoría de la geofísica tradicional tiene serias limitaciones. La geofísica, lo que llamamos geofísica convencional, son métodos que no leen muy profundo, son métodos que carecen de resolución, son métodos 2D, y nuestro planeta es tridimensional. Entonces, cuando tú tienes un 2D, tú ves algo debajo y tú piensas que está debajo, pero quizás eso puede estar corrido hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Tú lo representas debajo porque lo estás viendo en 2D, pero quizás no significa que está exactamente debajo. Puede tener cierta, ¿cómo decirte? Como que cierto desplazamiento, las anomalías de los cuerpos que la generan, porque tú estás tomando datos con un método 2D, cuando en realidad la corteza, el subsuelo está en 3 dimensiones. Entonces, digamos, todo eso hay que analizarlo y ponerle en contexto. Por suerte, con los últimos avances, ya por técnicas geofísicas que captan los datos en 3 dimensionales, los modelos son más robustos, y hoy por hoy entendemos una serie de factores que pueden estar metiendo ruido en los datos, como pueden ser
desde procesos naturales, pero también procesos antrópicos. Digamos, si yo estoy haciendo geofísica, quizás en los proyectos de San Juan, no sé, estoy hablando de otras empresas, como puede ser Lundin Mining, o quizás las operaciones que estoy haciendo en Veladero me están metiendo ruido y los datos que estoy tomando acá ya vienen distorsionados por eso. Entonces, muy por hoy comprendemos una serie de procesos, tenemos herramientas para manejar esos ruidos y los resultados son mejores. Y después también está eso, digamos, como en minería no hay una separación de los budgets, digamos, de los presupuestos de exploración, ¿no? El presupuesto de exploración es uno y el 90% de ese presupuesto se va en perforaciones. Ah, claro, claro. Y entonces, a diferencia de otras industrias, como el petróleo, la industria geotérmica, donde sí no se perfora por los costos de los pozos, hasta obtener modelos más robustos, no es el caso de la minería, porque también en la minería también hay que entender el negocio. Y ahora es un poco diferente, pero digamos, hace unos años tú por un lado tenías las empresas juniors, que son las empresas que cotizan en las bolsas, son las que se dedicaban básicamente a la exploración. Entonces esas empresas tenían que avanzar en sus proyectos rápidamente para venderle sus proyectos a las majors, que son las que minan, las que tienen el dinero. Entonces esas empresas tienen que cotizar en bolsa, entonces tienen que constantemente proveer información al mercado para que el mercado, en dependencia de cómo les va, le asigne recursos o no. Uh-huh. Y en este proceso de tratar de avanzar lo más rápido posible, a veces no se hacen las cosas como se deben ser. Uh-huh. Y bueno, y tal es así que ese modelo en algún momento explotó. De hecho, en los últimos 10 años, las junior casi no existen, muy pocas han podido sobrevivir y básicamente las únicas que exploran son las majors, no las que tienen las minas, porque son las que tienen el capital. Entonces, digamos, es una mezcla de todo, de coyuntura socioeconómica, de políticas, y también de experiencias. Por ejemplo, yo te pongo el caso del litio. Nosotros cuando empezamos a trabajar en todo esto, lo que voy es que tiene que haber un aprendizaje. Cuando empezamos a trabajar en el litio hace 15 años, listo, no había experiencia de explorar salmueras de litio. Entonces lo que hacíamos era, listo, aplicamos para litio lo que sabemos, aplicamos lo mismo que hacemos para buscar porfio de cobre o sistemas epitermales de high sulfidation o BMS. Y claro, cuando le metíamos corriente a un salar, que es un medio extremadamente conductor, toda la energía se iba, los datos no sirvían para nada. Entonces fuimos innovando, aplicando otras cosas, digamos, hoy por hoy ya no, por lo menos nosotros, a todos los clientes que nos piden no vayan a hacer geoeléctrica, los salares no sirve para nada, aplicamos métodos electromagnéticos, métodos magneto-telúricos, pero es como todo, ¿no? Hay un proceso de aprendizaje. Claro. Y pasa un poco eso que tú decías, ¿no? Pero es como todo, siempre, no hay una sola causa, digamos, son procesos multicausales, pero a diferencia de otros años o de otros momentos históricos, como quizás todo lo que ha pasado, esa misma crisis del sector minero, el mismo cambio que estamos hoy por hoy, que es un cambio de paradigma, de pasar de combustibles fósiles a fusiles, digamos, a una energía más verde, verde entre comillas. Yo me cargo de lo que digo, digamos, porque ese cambio solo es posible a través de la minería, así que, digamos, eso va a demandar mucho más materiales que provienen de la actividad. Edgar, acá estaba viendo un artículo de LinkedIn que no lo pude descargar, pero bueno, tengo como el título que me llamó la atención, que decía: la simplificación excesiva de modelos geomecánicos, un camino peligroso. Bueno, en este artículo yo no lo puedo descargar, pero decía como que simplificar un modelo como para tratar de explicarlo puede llevar a consecuencias graves, porque es como que estás sacando muchas variables que por ahí son son importantes para una decisión. ¿Vos qué opinás de eso? ¿Cómo hay que trabajar un modelo y presentarlo realmente? No, en realidad, viste, ahora con todo el tema de la inteligencia artificial Exactamente. Y de los temas que me estás preguntando. Yo voy a hablar por los sistemas, digamos, minerales asociados a yacimientos minerales, que es lo que más trabajo y lo que más conozco. Uh-huh. Vos imaginate, son yacimientos que están asociados a zonas de subducción durante por millones de años, están expuestos a cientos de procesos que se reiteran en el tiempo de intrusiones,
explosiones, mezcla de fluidos, fallas tectónicas que suben y bajan, esfuerzos que pliegan. Entonces, digamos, son zonas extremadamente complejas. Claro. Entonces, todo eso tienes las variabilidades en todo, químicas, físicas, temporales, de diferentes episodios a lo largo de millones de años. Entonces, eso de por sí genera cosas muy complejas. Y buscar soluciones simples o modelos que simplifiquen, no sé si es el mejor camino. Y además, aparte de todo esto, y estoy hablando solo de lo geológico, porque como hablamos ahorita, para que sea yacimiento se tienen que dar otra serie de condiciones que excedan lo geológico, están en lo económico, en lo político, quiénes son los dueños de la prioridad, si tienes el permiso social o no. Y eso que en Argentina, dentro de todo, las zonas mineras son zonas aisladas donde no hay mucha población. Por ejemplo, cuando trabajamos en Perú, lo común es que tengas una comunidad, el proyecto se divide en varias comunidades. Y cuando tú vas a trabajar, a tomar los datos, vamos a suponer que tienes una línea de 2 kilómetros, 1 kilómetro que hay en una comunidad y la otra en otra. Cuando trabajas en una comunidad no puedes usar los empleados de la otra, y cuando trabajas en la otra no puedes usar. Entonces normalmente te quedan gaps de información. Aparte de todas esas complejidades geológicas naturales de estar en ambientes extremadamente complejos, tiene que a eso agregarle toda la complejidad política, social, ambiental, porque a veces tú, bueno, listo, encontraste un depósito rico en esto, pero cuando empiezas a buscar los tratamientos metalúrgicos para poder extraer eso, los impactos ambientales de la minería, que sería el eficiente para sacar eso, y eso te complica después la obtención de los permisos. Entonces, me parece que ese no es el camino, ir por los atajos. Me parece que todo lo contrario. Tú quizás puedas modelizar, y porque, digamos, tú, de cierta forma, tú necesitas cierto orden para asignación de recursos y poder investigar las cuestiones elementales para llevar adelante los proyectos. Pero, como te decía, por ejemplo, en el caso de la geofísica, que es una técnica que de por sí te da múltiples soluciones, el error básico es quedarse con un solo modelo y a veces quedarse con el más obvio. Entonces, la cuestión es estar abierto siempre a estar incorporando nueva información geológica. Si tú con el paso de los años fuiste, mira, encontré un intrusivo, ese intrusivo lo dataste, bueno, ver cómo te puede impactar eso en tu modelo, si pudiste hacer geoquímica isotópica y determinar zonas más calientes del proyecto. Digamos, toda esa información hay que revisarla y agregarla. Entonces, la verdad que no, por lo menos yo trato de evitar simplificar. A veces es complicado para los geólogos, que cuando uno tiene la idea que la geofísica es cuando vas al médico y te hace una tomografía, y bueno, acá tiene el coso, espérame ahí, y la geofísica es más compleja que eso, porque, digamos, el subsuelo es mucho más complejo, y esa imagen que obtenemos del interior, como te explicaba, se puede explicar por diferentes modelos, claro, o diferentes y entonces, digamos, yo trataría de evitar esos atajos, y eso está bueno, porque también nos exigen, por un lado nos exigen a los geólogos a estar mejor preparados, pero por otro lado es buenísimo, porque los geólogos nunca nos vamos a quedar sin trabajo, porque con todo esto que puede evolucionar las inteligencias artificiales, que pueden evolucionar las técnicas, nada se va a resolver por sí solo, digamos. Claro. Tú puedes mejorar, bueno, en cuanto, como te decía, tenemos mejores herramientas, hemos trabajado muchísimo en obtener sistemas que miden profundos, que dan mucha más resolución que los estudios convencionales, que mejoramos la calidad del dato, tenemos sitios de referencia remota, estamos trabajando en un proyecto y a 20, 50 kilómetros tenemos otro sistema monitoreando qué está pasando en el proyecto, y con todo eso los modelos que tú tienes, si tú eso no le agregas geología, si no le agregas geoquímica, si no te mezclas con profesionales que tienen otras visiones y que pueden aportar y que pueden ver quizás en esos datos cosas que tú no estás viendo, esto no se puede resolver. Entonces, digamos, ejemplo, me ha tocado ya hoy por en los últimos par de años quizás tener las primeras experiencias con viendo empresas que se dedican a usar el Machine Learning, inteligencia artificial, y por lo menos en exploración, bueno, es cierto que es algo que recién está en pañales, ¿no? Que recién está empezando,
pero me parece que ahí tiene que haber la mente de un geólogo atrás, abierto a trabajar con diferentes modelos y aprovechar todo lo que ofrecen las geociencias, ¿no? No solamente la geofísica o la geología, sino que tiene que meterse con la geología, con la geocronología, eh, con la paleontología, con todo lo que puede aportar A mí a me resolver. gustaría preguntarte cómo es cuando llega un proyecto o vas a buscar un proyecto, porque en un momento sos geólogo, en otro momento sos economista, es como que tenés que estar a la par de muchas cosas, imagino, ¿no? Bueno, yo normalmente lo que hago, lo básico de todo es primero tratar de entender la geología del proyecto. Bien. Digamos, no es lo mismo estudiar sistemas epitermales, por ejemplo, de low sulfidation, como es Patagonia, que son vetas angostas, como los fluidos son neutrales, no generan grandes alteraciones, son cuerpos pequeños, de escasos centímetros, con algunos metros cuando tienes mucha suerte, que cuando buscas un porfio de cobre, que es un cuerpo que puede tener 2 kilómetros de potencia o algo así. Entonces, básicamente, primero es tratar de entender eso, la geología del proyecto, y más que nada tratar de ver, porque digamos, para que la geofísica funcione, tiene que haber una cosa que se llama el contraste. Si tu mineralización se comporta igual que la roca que lo contiene, no hay contraste. No tiene sentido tú gastar dinero cuando A es igual a B. Claro. Entonces, lo primero que un geólogo debería hacer en su proyecto es eso, tratar de identificar qué puede generar el contraste, para independencia de qué propiedad física sea la que cambie, tú generar, tú proponer una tecnología. Por ejemplo, uno dice sulfuros masivos, un BMS. Entonces, cuando uno dice sulfuros, bueno, la herramienta para mapear sulfuros es el IP, es una técnica geofísica, pero ahí está la trampa. Los BMS, los principales sulfuros de un BMS es plomo, sí. Y la esfalerita no tiene cargabilidad. Y la galena muy, muy bajo. Entonces uno dice pues sulfuros y bueno, está lleno de casos es lo que más abunda, ¿no? Millones de ejemplos de BMS estudiados con Claro. IP. Cuando tú haces una lámina delgada o una sección para estudiar la mineralogía, tú te das cuenta que los sulfuros ni se tocan. Mm. Eh, digamos, eso tiene cero cargabilidad, cero conductividad. Entonces, por ejemplo, hay una técnica que se llama la gravimetría, que lo que mapea es densidad, de la galena, es muy denso. Además, de un estudio de gravimetría sale un 10% de lo que sale un estudio de IP. Entonces para a lo que te decía, gastamos millones o cientos de miles de dólares haciendo geoquímica y no gastamos 3.000, 4.000 dólares haciendo petrofísica para tú identificar qué propiedad física es la que te está generando ese contraste entre tu target, entre tu mineralización y la roca volcánica. Entonces yo básicamente lo primero es eso, tratar de identificar, uno, entender el contexto geológico, dos, buscar qué propiedades físicas pueden ser las que están cambiando, revisar, digamos, siempre a los geólogos digo, no, antes de ponerse a hacer cosas nuevas, tienen que extraer, aprovechar toda la información geofísica previa, aunque se hizo en el año 90, aunque sean estudios muy regionales. Siempre hay que ir a los cajones, ver que no quede ningún reporte por ahí, revisarlo, esos mismos estudios viejos, procesados y vistos a la luz de los nuevos descubrimientos, los nuevos avances que hay, podemos tener mucha más información de ahí. Claro. Entonces, bueno, eso una vez eso, bueno, y después estudiar un poco el contexto económico, político, social, ver, porque digamos, en dependencia, ya que una vez que tú agregas, tú dices, bueno, este proyecto, por la característica que tiene, demanda este tipo de estudio. Pero después, cuando vienes a ver temas comunitarios, temas sociales, ambientales, restricciones, topografía, acceso, clima, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque tienes limitaciones, a veces para llegar más profundo necesitas extender más para allá, o si necesitamos más resolución, necesitas apretar las mediciones, si necesitas ir más profundo, necesitas separar las mediciones. Entonces, una vez que todo tiene, bueno, como son los límites de la propiedad minera, Claro. Y recién ahí, bueno, hacer un presupuesto, porque la otra cosa, digamos, eso tiene un costo, y las empresas mineras tienen un presupuesto. Entonces, quizás el presupuesto que tú llegas, que es lo que valdría la pena, no, escúchame, tenemos tanto, entonces tú tienes que revisar todo eso otra vez. Entonces, digamos, es un ciclo iterativo donde tú tienes que ir buscando una técnica que se ajuste a tus objetivos de exploración, pero que también tengas el dinero para poder pagarla. Entonces, bueno, es un ciclo
constante hasta que, bueno, hasta que te pones de acuerdo con el cliente, listo, tengo el dinero, lo puedo hacer, listo, cambiemos a ver de qué otra forma lo podemos estudiar. Pero es muy dinámico, por eso, porque tienes que mezclar cosas geológicas, políticas, sociales, ambientales, de todo Y tipo. bueno, yo esto siempre lo converso en la mayoría de las charlas, el tema de la comunicación, porque, a ver, una cosa es, por ejemplo, te llega un trabajo práctico, lo hablas con el profesor, en un final te toman cómo harías para ciertas cosas, ¿no? Pero una cosa es con un cliente que no sabe de geología o poco o nada, Nada, eso y es. ¿cómo Nada, trabajás vos eso? esa te pasa constantemente, porque es como todo, digamos, en la industria minera hay empresas de todos los tamaños, hay empresas muy grandes, muy profesionales, normalmente con gente que tiene una formación que te permite interactuar, pero después hay proyectos más chicos, o cada país también es un mundo en ese sentido. Y a veces haces un estudio y te dicen, bueno, ¿y acá cuánto mineral hay? O, digamos, tienes que estar eh, preparado para preguntas así, o a veces, o no, o a veces diferente, ¿no? A veces te reúnes con empresas muy grandes, pero a veces lo que están son los inversionistas, tipos que trabajan en la bolsa de Nueva York Claro, y no están viendo eso como un mineral, sino como cierta cantidad de dinero o valor de las acciones. claro. Y también te hacen preguntas, bueno, ¿cuánto voy a ganar con eso? Cuando tú en realidad lo que estás obteniendo es una imagen del subsuelo que después hay que perforar, hay que hacer millones de cosas más. Entonces, sí, digamos, tenés que tener esa cintura para ir lidiando, porque te pueden venir preguntas de todo tipo. Claro. Pero si uno ve, digamos, ya la experiencia, yo ya llevo desde el año 2013, perdón, desde el 2008 lidiando con esto, uno sí ve el crecimiento. Los chicos que vienen de la universidad cada vez están mejor preparados, a pesar de las limitaciones, pero sí están mucho mejor preparados, están mucho más abiertos a las nuevas tecnologías, a ver las cosas de diferente ángulo. Normalmente, si, bueno, si yo bien he vivido más de la mitad de mi vida en Argentina, no soy argentino. Y normalmente el argentino siempre se queja de sus profesionales, pero uno que tiene la experiencia, yo que me paso la mitad del año visitando proyectos por todo el mundo, los profesionales de Argentina, si no son los mejores, junto con los de Perú, están ahí al nivel de los mejores, digamos. Si uno va a un congreso geológico europeo o norteamericano o de acá, se da cuenta que los niveles de discusión de acá son mucho más mejores, más fundamentados, más. Quizás la carencia de tecnología nos hace dedicarnos más a tratar de exprimir todo lo que podamos y obtener, tratar de explotar todo lo que podemos con los recursos limitados que tenemos. Claro. Entonces, eso, digamos, si uno ve la evolución con el tiempo, cada vez mejores profesionales, los chicos, como te explicaba, los veo más vivos, más dispuestos Uh-huh. a utilizar nuevas tecnologías. Como mismo te decía, hace 10 años atrás casi todos los proyectos se perforaban sin geofísica. Los chicos más jóvenes ya tienen otra visión, si encargan, si se preocupan por saber, si te preguntan, te cuestionan, cada vez que hay información nueva te la envían. Entonces me parece que el camino es por ahí. Claro. Me parece que, hablando más del tema Argentina, por ejemplo, sí me gustaría que hubiese un poco más. Por ejemplo, tú vas al Congreso Geológico y no se invitan a las grandes empresas o las empresas que tienen proyectos que muestran sus proyectos. Y cuando vas a una feria minera no ves nada de la academia. Y por ejemplo, en Perú es increíble. En Perú es el lugar del mundo que yo veo que eso está mejor. Digamos, en Perú tú vas al Congreso Geológico, vas a una feria minera, es lo mismo, la misma gente, los dos trabajando al mismo tiempo, porque ellos entienden que la minería es el principal motor económico del país. Claro. Y en Argentina ahora que está cambiando un poco eso y que, digamos, por la misma coyuntura de esta transición en que estamos y la demanda que hay de los minerales, más el atraso exploratorio que tiene el país, porque fue un país que nunca vio la minería como un motor económico. Hay mucho que hacer ahí, pero sí veo a los chicos de ahora mucho más enfocados y mucho más abiertos a explorar otras tecnologías y aprovechar, ¿no?, todo lo que la tecnología puede ofrecer. O sea, vos decís que
falta como más acercamiento de la ciencia y la industria entre sí, digamos, Sí, entre ambas partes, sí, digamos, ¿no? sí, sí, sí. Bien. Bueno, eso no solo pasa en Argentina porque estamos hablando de esto ahora, pero digamos, el mismo Chile es un país minero por excelencia, tampoco hay tanta esa unión. Yo, donde único lo veo es en Perú. Ujú. En, en, si vas a los congresos geológicos de Europa, te das cuenta que es lo mismo. En todos lados lo mismo. Creo que Claro. con la excepción de Perú, en todos los demás lugares. Y es una lástima, ¿no? Digamos, yo creo que hoy por hoy debería, para colmo, con la demanda de profesionales, con la demanda de estudios que hay en la industria, sería un buen momento para que la academia, las universidades traten de integrarse. Tienen que generar modelos, a ir a hacer su marketing, ir a hacer visitas a las mineras y decirle, mira, acá tenemos especialistas que hacen inclusiones fluidas, esto hacen dataciones, ver de qué forma quizás aliarse a institutos de investigación con universidades y hacer quizás pequeñas inversiones en más microsondas, sistemas de dataciones, porque hay una demanda y es una industria que paga bien. Entonces quizás para el mismo, digamos, todos sabemos los problemas de salario, de presupuesto que tienen las universidades y hay una industria ahí con recursos demandando y no sé si se está aprovechando todo lo que se debería de esa coyuntura. Y eso es una cosa mutua, la industria necesita y también para la universidad sería buenísimo tener a los chicos de etapas tempranas en la carrera metidas en proyectos, investigando, porque al final la función de la universidad es generar los mejores profesionales que se pueda y que después, bueno, ahí quizás ahí se me sale mi formación cubana, ¿no? pero lo ideal es que el profesional que salga vaya a ayudar al país con lo que puede, con su conocimiento. Claro, yo por ahí estaría bueno, por ejemplo, no sé, yo, mi opinión, los trabajos finales de licenciatura, por lo menos, no sé, que tenga como una parte bien aplicada también, ¿no? Que se vea esa aplicación, por lo menos, no solamente en la industria, sino, por ejemplo, gestión de riesgo ambiental, ¿no? Que tenga No, esa patita, digamos, para decir, ah, bueno, lo que estuve no, haciendo tiene una aplicación, no es que quede en la nada después. no y es terrible, digamos, como hablamos, digamos, la industria, el concepto no es un concepto puramente geológico, es un concepto multi, eh, multi especializaciones, porque, por ejemplo, las empresas tienen que obtener permisos sociales, ahí necesitan psicólogos, necesitan antropólogos, necesitan periodistas, las empresas necesitan hacer estudios de fondo y de impacto ambiental, necesitan ecólogos, paleontólogos, biólogos, eh, digamos, para cómo la industria está en todo un proceso de transformación. Para el 2030 la industria tiene que haber bajado su impacto en la huella de carbono. Para el 2030 la industria tiene que cumplir unas normas que se llaman ACG, que eso básicamente es ambiental, gobernanza, y ahí hay muchas cuestiones de integración de género, de integración de discapacitados. Digamos, la industria entiende que para llevar adelante sus proyectos no le queda otra que hacer no es un secreto, ¿no? Digamos, la industria tiene muy mala prensa, es muy vista negativamente Ujú. por, por muchas personas, y la industria no ha hecho lo suficientemente, también siempre se maneja así media en la oscuridad, no ha hecho lo suficiente para que se visualice lo que está haciendo. Y es una lástima porque yo no sé si hay otras industrias que ponen tanta ciencia e investigación. A veces en los discursos políticos se ve la minería como algo que no da valor agregado y no saben lo complejo que es obtener un cato de cobre o una concentración de un carbonato de litio o separar un grano de oro. Digamos, hay toda una ciencia que empieza 30, 40 años atrás, cuando entramos los geólogos a explorar, a ver cómo están las relaciones de los minerales, qué paragénesis hay, cómo son las alteraciones, qué edad tienen. Y me parece que la industria no ha sabido transparentar todo eso que se hace. Ujú. Pero bueno, hacia ahí vamos, me imagino. Sí, o sea, yo creo que igual a la ciencia también, en algunas disciplinas le pasa. Por ejemplo, geología, en lo que es divulgación geológica, no es tan grande como en otras como física, paleontología, que han sabido tener una comunidad bastante de divulgación científica. Y la industria, sí, bueno, yo he visto casos donde, no sé, derrames o lo que sea, como que cierran las puertas y dicen, bueno, yo no me hago cargo de nada. Y por ahí eso como que, por ahí llama la atención, por ahí hay que hablarlo, bueno, comentar el error, pasó esto.
Pero bueno, yo entiendo que también es difícil con la presión de por ahí el tema ambientalistas y demás. Pero bueno, como decís vos, yo creo que hay que intentarlo también. No, yo decía, digamos, me parece que la industria lo ha entendido y hay todo un programas que van hacia eso. Eh, Claro, sí. Sería bueno si quieres después te puedo poner en contacto con algunos, con determinadas personas, con determinada posición en la industria, Bien. para que, digamos, hay proyectos mineros que se están ya en diseño en Argentina digamos, que va desde el uso de energías solares, donde la integración de la biología, de las formas de obtener y procesar los minerales son más ambientales. Hay todos los desarrollos que por ahí la gente no conoce. La gente sigue teniendo una imagen de la industria que son 4 ermitaños con un pico haciendo un hoyo y después te dejan todo ahí contaminado, o las grandes chimeneas echando humo. Y la industria, como todo en la sociedad, va evolucionando y va cambiando. Sería bueno quizás también tener la visión de otra persona, digamos. Como te decía, más que nada para tratar de ir mechando esa brecha entre la academia y la realidad, ¿no? Digamos, ¿no? La realidad no, sino lo que pasa ya en la industria, digamos. ¿Qué hacemos con ese conocimiento? ¿En qué podemos ayudar a esa industria a ser básicamente mejor? Solamente eso. ¿Qué consejo le darías a los más jóvenes, digamos, para enfrentar estos nuevos desafíos de la geología en la industria, por ejemplo, que vos me comentabas, tecnologías, tener cuidado con los modelos, ¿no? El tema de encarar un proyecto, llega un proyecto, uy, a ver qué hago. ¿Qué consejo darías? Bueno, yo el consejo, no soy muy bueno para dar consejos, pero mirando un poco hacia atrás en mi formación, trataría de, bueno, uno, es una carrera hermosa, conoces lugares increíbles donde normalmente los geólogos somos los primeros en llegar. Entonces uno tratar de mirar los proyectos mineros con una visión un poco más global, digamos. No cerrarnos a un modelo, no dejarnos llevar por primeras impresiones. Siempre estar abierto a charlar con otros profesionales, con otros colegas, que normalmente nunca vamos solo al campo. A veces aprovechar mucho la experiencia de los vaquianos, de la gente local. Normalmente los lugares tienen nombres no por gusto, y muchos de esos nombres están asociados a minerales o a posible potencialidad que haya. Después, la otra cosa que es clave es tratar de estar siempre actualizado en la información. Digamos, hay más que nada en los tiempos que corren, hay un volumen de información, de tecnologías que están cambiando lo que conocemos de las cosas, los modos de hacer las cosas. Tener, digamos, una formación lo más integral posible, siempre por ahí vamos a tener que especializarnos porque son temas muy, muy especializados, pero sí sería por lo menos en los primeros años de formación tratar de ser lo más abiertos y conocer un poco de todo lo que en sí lleva la geociencia, digamos, generar experiencia en cómo ver la información geofísica, cómo ver la geoquímica, tener una idea de estructural, es clave la geología estructural. Y más que nada ser celoso con el dato que estoy obteniendo, digamos, si uno mira, porque digamos como todo, ¿no? Digamos, este exceso de información también puede tener sus problemas, digamos, a veces tú miras los papers de Economic Geology y es básicamente, si tú no tienes un aparataje de tecnología, de microsondas, de dataciones, de laboratorio detrás, es imposible publicar. Pero cuando tú vas a los primeros epígrafes o cápites de los papers donde está la información geológica, cada vez hay menos descripción geológica. Y tú agarras una revista vieja de los años 50, 70 y tú ves la calidad de la información de observación que se obtenía. Y esa es la esencia de los geólogos, digamos. Los geólogos, si bien, como te decía, hoy por hoy tenemos más acceso a todo este tipo de cuestiones que cuantifican, que hacen nuestra ciencia un poco más exacta. Pero la esencia de la ciencia geológica es una ciencia de observación, de medir
con las manos, de describir lo que ven nuestros ojos. Eso sí, se apoya con toda la tecnología que hay para hacer eso, pero hay una relación entre minerales, de observaciones que se hacen a nivel de campo, a nivel de afloramientos, que es fundamental y hay que crear esas habilidades. Porque a veces, por ejemplo, una cosa muy, muy sencilla, tú a veces ves un paper y te dice, bueno, qué sé yo, alteración argílica, alteración alfílica, y uno se queda con eso, y eso cuando tú miras diferentes publicaciones, cuando tú vas a la composición mineral, ves que diferentes autores usan diferentes minerales y al final lo engloban en lo mismo. Entonces lo ideal sería, bueno, esta argílica que tiene, esta fílica que tiene clorita, tiene pidota, tiene cuarzo, Claro. tiene feldespato potásico. Entonces, digamos, hay esencias que no se deben perder como geólogo. Digamos, ir a la descripción base de ver, bueno, cuál es la mineralogía, cuáles son las alteraciones, la determinación de los minerales. Y con eso sí, obtener modelos muy generales que después tú vayas mejorando con la información que te van agregando las otras tecnologías. Pero como geólogos así, tenemos que tratar de ser los mejor geólogos de campo y que podamos describir lo mejor que podamos lo que estamos viendo. Claro, o sea, vos, bueno, yo lo he escuchado igual también, como que estos avances tecnológicos, la IA y demás, como que estamos perdiendo esa conexión con el campo y la observación y más conectándonos con la máquina, ¿no? Algo así. Exactamente. Claro. Bueno, hay que tener cuidado con eso. Exactamente. Así Sí, yo que, creo que digamos, en los próximos años va a venir mucho de eso. Yo creo que sí que van a venir. Porque también es cierto, ¿no? Digamos, tanto el volumen de información que maneja que eso va a ayudar, pero sí siempre hay que tener la visión de un geólogo para poder, de todo eso que llega, poder equilibrar que eso que es lo fundamental y lo que no. bien. Bueno, Edward, ahí dejo de grabar. Muchísimas gracias por, bueno, participar y bueno, espero en algún momento poder charlar de otros temas, a profundizar algunos temas que estuvimos hablando también. No, gracias por la oportunidad. En caso que te decía, sí, en caso que necesites traer otros profesionales de la industria eh, que no necesariamente sean geólogos, quizás. Sería Sí, bueno también tener la perspectiva de, si bien el nombre del programa es Geología y Paleontología, pero bueno, quizás también sería bueno en algún momento traer ingenieros y cosas así, gente que tiene otra visión y también es bueno porque a veces los geólogos nos dejamos llevar por la belleza de la geología y claro. nunca ponemos un fin a las cosas y tiene que venir un ingeniero para decirle, escúchame, esto llega hasta acá y enfoquémonos en esto.